días, es un gusto saludarles. Bienvenidos a todos a nuestro AMEC Talks. Para aquellos que nos acompañáis por primera vez a los AMEC Talks, mi nombre es Marta Santiago Ayala y soy directora general de la AMEC, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente, que es una asociación pionera en experiencia de cliente y en experiencia de empleado en México. Les agradezco su asistencia en nuestro nuevo evento AMEC Talk, que viene hoy titulado con el título de Experiencia del cliente en evolución, más allá de las expectativas. En esta sesión, los líderes que nos acompañan el día de hoy quieren trasladarnos de primera mano aquellas innovaciones en el mundo de CIES que vienen a evolucionar las experiencias de clientes. Les agradecemos a Pladden su participación en la creación de este panel de líderes. Como ya saben, Pladden es una empresa asociada de la AMEC cuya misión es ayudar y asesorar a las organizaciones con herramientas tecnológicas innovadoras para escuchar la voz de los clientes en tiempo real, con el objetivo de contribuir a mejorar la experiencia de cliente. Tienen presencia en Ecuador, en Colombia, en México y en Estados Unidos. Y sin más, doy paso a Jair Mena, que va a moderar el evento y nos presentará a los panelistas del día de hoy. Jair es CEO y fundador de Pladden, cuenta con más de 10 años de experiencia en CX y en gestión de proyectos a nivel regional. Es consultor internacional y panelista en experiencia de cliente y experto en programas de medición. MBA, convención en calidad y productividad, ingeniero en telecomunicaciones, certificaciones en proyectos PMP, CX, Design Thinking, Agile, entre otras. Jair, bienvenido. Muchísimas gracias. Cuando quieras, por favor. Gracias, Marta. Pues gracias, AMEC, también por permitirnos estar acá y traer un panel espectacular. Pues como lo hemos conversado, AMEC no solo se enfoca en México, sino también en la región, y tenemos la oportunidad de tener ahora panelistas de primer nivel y que trabajan en otros países también, y ese es nuestro objetivo también, compartir esas experiencias. Pues bueno, quiero primero, pues, darle la bienvenida a uno de nuestros primeros panelistas, María Sol Meneses. Ella es gerente nacional de marketing en The Management Service. María Sol, bienvenida. Gracias, Marta. Gracias, Jair, por la invitación. Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Gracias, Marta. Bueno, María Sol viene del grupo DK. DK Management es una empresa enfocada en centros comerciales, y muy interesante lo que vamos a hablar ahora, experiencia de cliente en esa industria, y ya empezaremos a conversar al respecto. Voy a presentar ahora a nuestro segundo panelista. Nuestro segundo panelista es Eliana Salazar. Ella es gerente de excelencia al cliente en Salutza. Eliana, gracias por su asistencia y bienvenida. Gracias, Jair. Gracias, Marta, por la invitación. Me uno a las palabras de María Sol. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Soy muy convencida de que uno puede aportar, pero más puede aprender. Así que nada, un gusto estar el día de hoy con ustedes. Gracias, Eli. Pues bueno, Salutza es una empresa de seguros y vamos a hablar también mucho en esta industria, todo lo que hemos trabajado y lo que se ha logrado trabajar como mejores prácticas. Y finalmente también nos acompaña Raúl Santana. Raúl Santana es el gerente de experiencia de cliente en Banco Solidario. Raulito, pues gracias y bienvenido. A ustedes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Marta, gracias, Jair. Y yo honrado de estar participando y aprender, y también honrado de participar con María Sol y Eliana en este día. Espero aprender mucho de ustedes. Perfecto. Bueno, pues gracias y gracias por su tiempo. Pues nos ha tocado un tema interesante. Nos ha tocado el tema de experiencia del cliente en evolución más allá de las expectativas. No sé si ustedes concuerdan conmigo, pero las expectativas hoy en día se están generando en dos stakeholders o dos interesados. El primero es el cliente. Imagínense a sus clientes, pues les estamos diciendo que nos estamos enfocando en experiencia de cliente. Hay que manejar esas expectativas que van a esperar ellos de nosotros. Pero hay otro tema y otro interesado que causa interés mucho y que no lo hemos conversado en varios de los paneles que hemos hecho, es el CEO, el director, el interno. A la final también le generamos expectativas, porque cuando las empresas ya tienen un área de experiencia de cliente, pues creen que son las responsables, y ya tenemos a María Sol, a Eli, a Raúl, pues
En todo caso, esto está solucionado y ahí hay que gestionar también estas expectativas. Vamos a hablar de estos dos temas, de estas dos expectativas que se generan hoy, de estos dos stakeholders. Y voy a empezar por el segundo, por el tema de la expectativa interna. Tú, en experiencia de cliente, para trabajar y gestionar la experiencia de los clientes. Gracias, Yair. Definitivamente, y con lo que tú arrancaste la pregunta y cómo va a ir el conversatorio, es realmente el primer paso y el más difícil para comenzar a gestionar y ya luego hacer de esto el día a día de la compañía, es convencerle al CEO y al comité ejecutivo de que experiencia de cliente tiene que estar en el centro de la estrategia de la compañía. Y no solamente como el cuadro de aquí generamos momentos memorables positivos, que es una de las frases que manejamos en la compañía, sino que tenga indicadores, que realmente en mi caso el presidente de la compañía pida rendir cuentas sobre los indicadores de la experiencia del cliente, basándonos primero en NPS. Entonces es como que tienes el primer paso y el apoyo súper fuerte de poder comenzar a gestionar esa experiencia donde lo que buscamos es poder dar un momento memorable positivo al cliente. Y como decía María Sol, esto ya no es solamente en la industria a la que yo me dedico, porque los clientes hoy en día ya no nos comparan solamente con nuestros pares o con el mercado, sino ya con todas las marcas. O sea, los clientes van teniendo una recomendación de una marca y esa marca, la experiencia que la hizo vivir, espera que la hagan vivir todas las marcas con las que interactúa. Así que yo creo que el primer paso y el desafío más común es el tener al comité ejecutivo pidiendo de rendir cuentas sobre los indicadores de NPS, porque de ahí comienza a bajar la estrategia de la compañía y comenzamos a ser parte de ese gran indicador todos los colaboradores de la empresa. Gracias, Eli. Sí, definitivamente el apoyo de la gobernanza o de la dirección, sin ellos no podemos ejecutar absolutamente nada. Raulito, desde tu perspectiva en la banca, ¿cómo ves el tema de los desafíos? ¿Coincides en el de la dirección? ¿Ves algún otro? Coincido totalmente y es una lucha, ¿no es cierto? Porque siempre, por ejemplo, en el ámbito financiero, siempre nos estamos basando en esos KPIs, en esos indicadores que son muy importantes para todos. Entonces, trasladar esto a la experiencia del cliente es muy importante y sí, la dirección es totalmente fundamental. Pero yo le agregaría algo más importante y que es la cultura que tenemos, especialmente en el país, porque nosotros, independientemente de eso, somos malos clientes. No reclamamos, no alzamos la voz, no cuestionamos. Entonces, la cultura es súper importante en todos aquellos actores que son los que fundamentalmente van a manejar este front con el cliente. Entonces, es súper importante. Y le agrego un punto adicional, que es primero el concepto, porque todo el mundo se confunde del concepto de es solamente servicio al cliente y esto no es así. ¿No es cierto? Hay muchos aditamentos adicionales, como por ejemplo el UX, ¿no es cierto? El Customer Services, que están dentro de la experiencia y es todo un mundo que hay que entenderlo para saber poder gestionar y obviamente romper esos paradigmas que tenemos culturales de poder centrarnos en el cliente. Gracias, Raulito. Entonces vamos sumando. Tenemos primero el tema de la gobernanza y el apoyo, la cultura. Sol, regreso contigo ahora sí. ¿Cómo? Sí, ahí estamos mejor, sí. Perfecto, fuerte y claro. Yo les decía que para mí uno de los mayores retos tiene que ver con la política de las empresas. Porque cuando las empresas se conciben, ¿no es cierto? Están pensando en justamente en todo lo que tiene que ver con la operación, con las eficiencias, y se conciben desde ese interés, no necesariamente desde lo que necesita el usuario final. Y les pongo un ejemplo. En el caso del Banco de Metro de Londres, ellos lo que hicieron es salirse de la mecánica de los horarios de banco, que generalmente son de las 10 de la mañana a 4 de la tarde, porque justamente sabían que la gente, los trabajos, los horarios son justamente en esa zona horaria. Entonces lo que ellos dijeron es, vamos a abrir a las 7 de la mañana, ¿no es cierto?, para que la gente pueda venir al banco antes de entrar a sus oficinas. Y si no pueden en la mañana, vamos a estar abiertos hasta las 10 de la noche.
Entonces, de eso es un poco migrar las políticas hacia lo que necesita el cliente. Y no es tarea fácil, no es tarea fácil porque justamente es cambiar la forma de pensar de una empresa, de cómo fue concebida. Y entonces, a la hora de implementar lo que tiene que ver con Customer Experience, hay que tener muy presente este punto, ¿no? Y el segundo es, como lo decía Raúl, para mí tiene que ver con la cultura. Siempre va a haber resistencia al cambio por dos motivos principales. El uno tiene que ver con el miedo a ser medidos. A mí me pasó hace poco que justamente en el tema de centros comerciales, entre los aspectos a medir era el de parqueaderos. ¿Y qué pasa con parqueaderos? ¿No es cierto? Tú tienes ya una infraestructura y lo que me decía una persona es, pero ¿para qué nos van a medir en esto si es algo que nosotros no podemos cambiar? Yo lo que les decía es, vean, realmente lo que necesitamos entender es qué tan importante es este aspecto para el cliente y si es algo que no está dentro de su rango, de su jurisdicción, bueno, tenemos que elevar justamente esta problemática a la gerencia general, a la presidencia, para ya tomar otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, para mí la solución un poco de cómo enfrentar estos retos tiene que ver, por un lado, con involucrar a la alta gerencia. Si la alta gerencia no está convencida de que este es el camino, difícilmente podemos cambiar las políticas o la cultura, ¿no es cierto? La otra para mí sería la gestión del cambio. Tenemos que entrar en una dinámica de crear un programa de gestión del cambio que nos acompañe en todo el proceso, porque ese tiene que ver con la cultura. Y finalmente, lo que para mí es importante aquí es lo que yo digo, repetición, repetición, repetición. Hay que ser constantes, consistentes con el programa para que realmente vea primero la luz y que sea efectivo. Eso sería, desde mi punto de vista, los retos. Excelente, muchísimas gracias, Sol. Creo que ahí has aportado en algunos temas importantes y lo voy a resumir en el entendimiento del cliente. Si definitivamente no tienes un entendimiento del cliente y a partir de eso no logras gestionar cambios, pues creo que ahí podríamos, el área de experiencia del cliente, pues podría no tener el impacto necesario que buscan las organizaciones. Eli, voy a regresar contigo y hablaste mucho de la gobernanza. Dime cuáles serían las mejores prácticas, tus recomendaciones o cómo afrontaste esto para que hoy, pues en Saludza definitivamente tienen una línea estratégica muy clara con respecto a experiencia de cliente, mucho apoyo, vienen años trabajando ya en este sentido. Cuéntanos un poco qué recomendaciones nos darías o qué mejores prácticas para contar con ese apoyo a través de la gobernanza o de los directores. Una de las cosas más importantes para nosotros es que toda la información y todas las mediciones que nosotros hacemos es pública. Toda y absolutamente cada uno de los colaboradores de la compañía tiene acceso a poder ver la información, a poder ver dónde están los dolores de los clientes y a levantar la mano y decir, oigan, tengo una idea. Estamos acostumbrados, y ahí a Sol escuchaba que pasa en todas las casas, creo yo, es que uno dice, es que ese no es mi área, a mí no me toca, a mí no me pega, o sea, ¿por qué lo haría si no? Entonces, esto es un poco comenzar a bajar esa información hacia toda la empresa. Hay muchas cabezas, yo suelo decir que en la compañía hay muchas manos para hacer muchas cosas, que no solo tiene que caer en las áreas de servicio al cliente, comparto con Raúl en la parte en la que decía, tenemos la percepción de que experiencia del cliente es igual a servicio al cliente, a las áreas de servicio al cliente y ventas. O sea, ellos son los responsables de lo que le pasa al cliente, pero yo que emito el cheque o la acreditación de un reembolso de gastos, no tengo nada que ver, o sea, yo no soy. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos mueve? Y es que hemos creado verticalmente, al nivel de la compañía, vertical y horizontalmente, el programa. Nosotros les hemos denominado héroes, nosotros nos queremos convertir en los héroes de la historia de nuestros clientes y lo que bajamos es todo el programa de cultura hacia la compañía, hacia absolutamente todos los colaboradores y esto hace que se vaya moviendo la rueda. Nosotros escuchamos, rediseñamos, innovamos definitivamente al haber puesto en nuestra visión de la compañía, que queremos que 9 de cada 10 clientes nos recomienden, gracias a nuestro servicio legendario, hace que toda la empresa se mueva. Entonces, el apoyo, sin duda, de Eduardo Izurieta, nuestro presidente, es muy importante.
Él es una de las personas que va preguntando, ¿y qué pasa con el NPS? ¿Y cómo está? ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó? Y lo va preguntando a todo el mundo. Entonces, no solamente nos regresa a ver al área que hoy por hoy es responsable, que es la vicepresidencia de servicio al cliente, no es solamente es tu lado. Ya les pregunta a todos los directivos de la compañía y ellos comienzan a cascadear hacia sus gerentes, sus jefes y el resto hacia la operación. Entonces, el mantenerles informado y el poder dejar la información abierta a todo el mundo y que todo el mundo pueda opinar y actuar, creemos que es un factor importante a la hora de dar experiencia al cliente. Gracias, Eli. Y rescato mucho la meta que ustedes tienen. 9 de cada 10 clientes lo recomienden. Creo que eso, pocas empresas son las que han planteado una meta tan retadora y a la final, pues como tú dices, en sus comités, absolutamente en todos, pues revisan el indicador de NPS y eso creo que hace que se mueva la organización hacia allá, hacia el centro en el cliente. Raulito, ¿cómo ves la cultura? O sea, ya hablamos, tú hablaste de un tema muy importante y creo que uno de los desafíos era el tema de la cultura. ¿Cómo nos recomendarías o con qué mejor práctica nos podrías recomendar como para mover esa cultura hacia la experiencia del cliente y hacia el centro en el cliente? Fundamental. La cultura es fundamental y por eso en la primera intervención hablaba de eso, porque es súper importante porque apalanca todo este tema de la experiencia del cliente en toda la organización. Fomenta el trabajo en equipo. Además, cuando todo el mundo está metido en esta cultura y centrado en el cliente, tu organización, todo el mundo empieza a pensar en él. Como decía la Eli, no es que una persona de ventas es más importante en la experiencia del cliente que alguien de contabilidad que está haciendo una gestión para que su compañero pueda servir al cliente de la manera efectiva y eficiente que necesitamos. Entonces, esto es súper importante. Y en esta cultura se imprime este concepto importantísimo. Me acuerdo de una frase de Simon Sinek que dice, los clientes nunca amarán a una empresa si es que los empleados no la aman primero. Entonces, este es súper importante. El Banco Solidario tiene horizontalmente una estructura que la llamamos la experiencia solidario, en el cual están insertados todos los elementos de la organización. Vamos a suponer, esto no quiere decir que uno sea menos importante que otro, pero desde el guardia de una agencia, la gente de limpieza de la agencia, hasta el CEO de la organización, están inmersos en brindar la experiencia solidaria. Pero no solamente a los clientes, sino la experiencia solidaria también a los colaboradores. Entonces, voy a ser un poco aquí, voy a ser vanidoso, pero en nuestro grupo, en nuestro ámbito, hemos sido el tercer mejor lugar para trabajar, porque sus colaboradores han dicho, aquí me siento bien y aquí me siento mejor. Y no solamente eso, somos el segundo mejor lugar para trabajar de las mujeres. Y eso nos hace tener unos retos increíbles. Así que la cultura apalanca fundamentalmente todo lo que es experiencia, tanto del cliente como del empleado. Gracias, Raulito. Y me quedo mucho con el tema de la campaña, Experiencia Solidario, y creo que es una de las conclusiones importantes manejar una campaña que englobe a toda la organización para mover la cultura. Sol, voy a pasar contigo con un tema muy importante. Cuando comenzamos a trabajar en centros comerciales, el primer requerimiento que nos hicieron es, señores, quiero que por favor se fijen en los señores de guardianía, en los guardias y en los señores de limpieza. Cuéntanos un poco por qué ustedes tienen ese enfoque también, y Raúl lo acaba de mencionar, hacia estas personas que tienen un contacto importante con los clientes, sobre todo en tu industria. ¿Por qué tener y considerar a este personal dentro de la experiencia del cliente? Bueno, porque definitivamente hay varios momentos de verdad en el journey del cliente. A veces creemos que solo es la transacción inmediata con él, y creemos que ahí es donde está el servicio de la empresa, pero la verdad es que empieza mucho antes. Empieza inclusive en el entorno digital, ¿no es cierto? Entonces dices, la primera cara que recibe el cliente cuando entra al centro comercial es justamente el equipo de seguridad, que además es un equipo que es tercerizado, no es del centro comercial, y lo mismo el equipo de limpieza, ¿no?
Entonces, en todos sus aspectos y todos sus momentos, ellos son la primera cara que dan por nosotros, y para nosotros es importantísimo que se cubran todos esos aspectos para que no queden por ahí filtraciones, ¿no es cierto? Un mal servicio de alguien que es tercero o ajeno a la compañía, pero que es parte de la experiencia. Entonces, por eso nosotros justamente necesitamos miras, no solo en ellos, sino varios puntos del journey del cliente. Eso es súper importante. Es parte de la cultura también. Es la cultura primera. Es dejas pasar, no es importante. Y por eso lo creíamos y hemos incorporado a otros equipos, ¿no? Y en fases posteriores, inclusive queremos integrar a las marcas. Así que sí, definitivamente es importante ver la transversalidad de Sí, y nombraste algo importantísimo, mapear el Customer Journey, identificar momentos de verdad, momentos de dolor y a partir de eso también incluir a las personas que están involucradas en esos puntos de contacto. Para cerrar este primer punto donde era esa expectativa que generamos a nivel interno, les voy a hacer la misma pregunta a los tres. ¿Qué recomendación darían a una empresa o a un área de experiencia de cliente que recién inicia en esto? Y también les pediría que me digan ¿qué le dirían a esos CEOs que acaban de crear o que acaban de estratégicamente decir, vamos a tener un área de experiencia de cliente? ¿Qué deberían esperar de esta área? Eli, si quieres, voy contigo. Gracias, Yair. Yo primero aplaudo a esos CEOs que tomaron la decisión de poner a la experiencia del cliente en el centro de la estrategia de la compañía. Creo que es la manera en la que hoy por hoy hace que esto nos mueva de nuestra zona de confort. Dar el primer paso de saber dónde estamos, qué están diciendo los clientes de nuestra marca, qué están sintiendo en cada uno de los procesos que viven con nosotros, es muy importante. Y realmente es muy valiosa esa información, siempre y cuando la analicen y bajen hacia planes de acción y estrategias para poder mejorarlas. O sea, de nada nos sirve escuchar la voz del cliente y dejarlo en datos. Hay que poner planes de acción en eso. Yo que les recomendaría, el primer paso a todos ustedes que están empezando ya lo han dado, aplaudo eso es muy importante, el convencerse uno de que el mejor camino es este, es lo mejor. Y luego de tener ya el plan armado, para mí, experiencia del cliente es a muy largo plazo. A muy largo plazo, esto no es una carrera corta en la que ya ahorita se dio, sino el ir buscando, ir midiendo primero los procesos más críticos. Nosotros en Salud S.A. cuando comenzamos a medir los 3 procesos más críticos de la compañía. Para nosotros era reembolso, o sea, la restitución de gastos médicos, la cobranza y las ventas. Hoy en día nosotros estamos midiendo alrededor de 28 procesos que se van incorporando de a poco, que vamos premiando hacia la compañía, hacia los colaboradores y decimos, te toca, venga, este dentro del Customer Journey es un momento de verdad del cliente y queremos medirlo. O es dolor o no. Entonces es como que irlo dando quick wins, o sea, sí hacer quick wins, el tratar de buscar una estrategia, un plan de acción que te ayude a poner en práctica y mucho más rápido ciertos procesos, cambio de inversión larguísima o muy alto. Hay veces que un dolor de cliente lo curamos con el cambio de un proceso, que nadie lo vio, o que por tener norma ISO lo hicimos, pero pagaron justos por pecadores y hay que moverlo. Y hay alguien que tiene que tomar la decisión y arriesgarse de moverlo. Así que el primer paso está dado, muchas felicitaciones, es ir de a poco. Tomo las palabras de Sol, la parte de la gestión del cambio. A nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal, a nadie. Y si sabemos que lo hacemos bien y normalmente las empresas antes de Customer Experience o incluso aliándonos a esto, nos medíamos por satisfacción del cliente. Y la gran mayoría tenemos 90, 92, 95. Nosotros estábamos en nuestra zona de confort antes de empezar con experiencia del cliente, porque en satisfacción teníamos 95 y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Pero cuando medimos por primera vez NPS, casi nos morimos. Nosotros 2 de cada 10 clientes nos recomendaban y decíamos, o sea, ¿cómo? Era 95 la satisfacción. Entonces, a nadie nos gusta que nos digan qué estamos haciendo mal, pero no se trata de comenzar a buscar culpables, sino de cambiar procesos, mejorar modelos, y el colaborador es la parte fundamental de este capítulo. No se puede brindar lo que no se tiene casa adentro.
y soy muy convencida y me voy haciendo ahí propaganda yo en este momento, como lo suelo hacer en mi empresa, es que cliente es todo aquel que no soy yo. Eso es para mí. Cuando a mí me dicen, oye, pues, ¿qué es para cliente externo? No, porque yo brindo un servicio también a un cliente interno y se merece el mismo trato y respeto y vivir la misma experiencia que esperamos que nuestros clientes vivan afuera. Así que esas serían mis recomendaciones. Quick wins, enfocarse en el colaborador y nada, adelante. Este es un viaje muy, muy, muy lindo. No todo es color de rosa. Hay momentos en los que caemos, pero hay que levantarse con más ganas. Y voy a tomar también uno de los puntos que mencionaste, que es a largo plazo. Y los directores o los CEOs, la dirección, el comité ejecutivo, tiene que entender eso y apoyar en ese largo plazo, porque esto no es una cuestión de un solo momento o de una iniciativa, esto es un tema cultural. Raulito, sobre la misma pregunta, que a más de lo que Eli nos dice, ¿qué otra recomendación darías a las empresas que arrancan en experiencia de cliente y también qué les dirías a los CEOs que deben esperar de estas áreas? Bueno, igual que Liana y Sol, es felicitarlos porque vamos a entrar en un mundo, ojo, en un mundo en el cual entras y no puedes salir. Esto del CX es dinámico y permanente. No nos conformemos con entrar a un programa, empezar a brindar experiencias, wow, de principio, y después lo mismo de antes. No, este es un tema dinámico, este es un tema permanente, es un tema en el cual entraste y no vas a poder salir porque tienes que brindar esos momentos satisfactorios durante todo el tiempo. Y ojo, como decía Liliana, no es que este es un tema de brindar mayor satisfacción. Acuérdense que los conceptos, la satisfacción es compartida, pero la recomendación no. Y en eso es lo que trabajamos, porque el momento que nos metemos a Customer Experience, lo que estamos haciendo es que el cliente sea fiel, que te escoja por encima de todo, que te recomiende como algo suyo, que te ame y que el momento que te ame seas la única opción que existe. Entonces, si te vas a meter en esto, tú tienes que primero aprender, saber, conocer, investigar y romper esos paradigmas de siempre lo hemos hecho así, ¿para qué cambiar si los clientes están satisfechos? O, mira, ellos están haciendo esto, hagámoslo nosotros también. No es así. Y simplemente este es un tema que tiene que ver con el costo-beneficio. Pensar en que a mayor recomendación, menor costos para ti y mayor rentabilidad para tu empresa. Así que si te metiste en este mundo, lo siento mucho porque no vas a poder salir de él nunca más. Y la verdad, ayer hablábamos también acá en una reunión que teníamos y decíamos, es desgastante también. Las áreas de CX se desgastan mucho. En México hoy comenzó a existir una alta rotación de los equipos de CX, porque claro, te desgastas, es luchar contra corriente muchas veces por la misma cultura, pero creo que hay que contagiarse, ¿no? Porque los que amamos la experiencia del cliente entendemos que es a largo plazo y entendemos que todos buscamos un objetivo común, un bien común, y es hacia allá donde vamos. Sol, la misma pregunta y para cerrar este capítulo, ¿qué recomendarías a las empresas y qué deberían esperar los CEOs? Bueno, yo lo que les diría es que si ya han entrado por este sendero, se sientan tranquilos. Es la decisión más adecuada porque la verdad es que hay muchas estrategias para las empresas, ¿no es cierto? Para la sostenibilidad. Y esta yo te diría que te genera un gran diferenciador por un lado y es profunda. Entonces el costo de oportunidad frente a otras alternativas, yo creo que este es uno que te va a dar muchas satisfacciones, mucho retorno en el tiempo, ¿sí? Entonces, lo primero, promover y motivar a las empresas a que vayan por ese camino. Definitivamente es aceptado. Y lo otro que yo les diría es que hay que partir de lo elemental, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los centros comerciales, dices, el centro comercial para generar lindas experiencias busca tener un mix de marcas adecuado, ¿no es cierto? Para que tú encuentres de todo. Por otro lado, desde marketing, nosotros tratamos de hacer eventos, generarles experiencias a los usuarios,
que sean diferentes y que generen esa calidez con el usuario. Pero ¿qué pasa si es que todo eso está lindo, pero como tú decías antes, ¿qué pasa con el guardia cuando te recibe? ¿Qué pasa con la gente de servicio al cliente? Si es que no tienen una sonrisa, si es que no saben gestionar una queja. Realmente estamos empezando mal, ¿no? Entonces yo diría, hay que ir a la médula, a las bases. Y lo lindo de esto es que tú justamente quieres ir a implementar algo de un nivel muy elevado, pero tienes que empezar por fases. Esa sería como mi primera recomendación. Y lo chévere de esta estrategia es que sí vas viendo resultados en cada una de las fases y esas fases y esos resultados te llevan a que justamente los CEOs crean en lo siguiente que se viene. Entonces, yo diría que hay que empezar por ahí. Y los 8 pasos que para mí son importantes es que, bueno, el primero es que obviamente tienes que entender las expectativas del cliente. Si ese no es tu punto de partida, realmente el norte para cumplir esto va a ser bastante difícil. Tienes que mapear ese journey del que hablamos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los momentos de verdad? ¿Cuáles son los puntos de dolor? Como dijo Eli, ¿cómo se involucran además las distintas áreas para que ese journey concluya de manera exitosa, ¿no? Tercero, creo que hay que crear un modelo de servicio que se ajuste al ADN de la empresa. Y hay muchas empresas que tienen distintos modelos que pueden trabajar contigo. Tú tienes que escoger aquella empresa que te pueda asesorar pensando en cómo es la dinámica de tu empresa, cómo son tus empleados, cómo es la cultura, con ese modelo que te sientas a gusto, ¿no? Cuarto, creo que hay que establecer los KPIs más importantes. Hay muchísimos KPIs en el tema de servicio al cliente. Por ahí se mencionó el NPS, que es uno básico. Y habrá que incorporar, yo diría, los prioritarios en la primera fase y después ir elevando la medición, ¿no? Capacitar y empoderar a los empleados, que también lo hablamos, es importante que ellos se sientan parte de, o sea, no solamente que digan, señores, vamos a implementar de ahora en adelante este programa de Customer Experience, y queríamos que sepan, no tiene que ser informativo, sino que tiene que ser más bien algo de involucrarles. Nosotros lo que hemos hecho es, antes de inclusive implementar, hacerles parte de en sesiones para construir en conjunto, ¿no? Que sientan que fueron parte de ese modelo y no que fue algo impositivo, ¿no? Te diría que también tenemos que utilizar tecnología adecuada para que esto funcione bien, y lo vamos a ver más adelante. Migrar hacia una cultura que sea centrada en el cliente, eso yo creo que es uno de los retos más importantes también. Y finalmente la mejora continua, ¿no? Tienen que, como decía Raúl, si ya se metieron en esto, tienen que entrar en un proceso de medir, de ser constantes, de la repetición, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Yo creo que todas esas cosas nos van a permitir eh, ir por el camino adecuado para que este programa sea un éxito. Gracias, Sol. 8 puntos, pero recontra relevantes que resumiste lo que hablamos. La verdad, yo tenía aquí mis apuntes, pero ¿para qué repetirlos más bien? Excelente. Lo que sí te quería mencionar es, dijiste algo importantísimo. Yo les decía, es a veces desgastante el camino del CX, pero cada logro, cada hito que se alcanza es muy plausible, muy alcanzable también y hay que celebrarlo. Y creo que esa es una de nuestras mayores recomendaciones. Por más pequeño que sea, por más key win pequeño que sea, hay que celebrarlo porque eso es un beneficio para nuestros clientes. Yo quiero resumir un tema importante y es, Eli habló mucho del acceso a la información. Quiero sumar a los 8 puntos de Sol. El acceso a la información también creo que es relevante. Raúl habló de la campaña, de tener una campaña también transversal de comunicación para mover la cultura y eso es importante también, crea pertenencia. Y Sol también habló de considerar todos los momentos en el Customer Journey. También veo que hay preguntas en el chat. Quiero agradecerles a las personas. Al último vamos a tener un espacio de preguntas, así que por favor, las personas que tengan preguntas, por favor en el chat y vamos a manejar las preguntas. Para ir cerrando nuestro conversatorio, vamos a hablar ahora de la tecnología. Y Sol topó un tema importantísimo, que eran las expectativas del cliente. Eli, ¿cómo medir, cómo entender esas expectativas y después de entenderlas y medirlas, cómo gestionarlas? Gracias, Yair. Viene la parte, yo creo que cuando
ya entramos en este mundo, como dice Raúl, no podemos dar reto, o sea, ya no se puede, no puedes un día cerrar la lámpara y decir, bueno, se acabó experiencia del cliente, vamos con otra dinámica. Creo que los que hemos llegado hasta acá hemos ido topando algunos modelos antes de cómo hacerlo. Y se viene un capítulo súper interesante en experiencia del cliente y es que nos va tomando de la mano la tecnología. Yo creo que hay un antes y después de cómo vivimos luego de la pandemia, ¿sí? Nosotros, y aquí en el país, yo creo que más aquí en el país, aquí en Ecuador, no entrábamos mucho en la onda de las compras en línea, de hágalo todo en línea, conéctese a su... No lo hacíamos. Realmente creo que no teníamos una cultura tecnológica muy avanzada. La pandemia hizo que todos, absolutamente todos, desde niños, porque el jardín, hasta los abuelitos con hijos con nietos que no podían ver, tengamos que conectarnos a una videollamada, hacer llamada en WhatsApp, al podernos unir y comenzar a usar la tecnología. Entonces, experiencia del cliente y el avance que se viene en la tecnología es muy, muy importante. Yo decía que es importante medir, o sea, es importante medir, pero ¿qué haces con esa medición? Uno de los dolores que nos topamos en el lado de la gente que gestionamos experiencia del cliente es cómo tabulamos la información de la voz del cliente, cómo llegamos a darles dimensiones para ver a quién le toca. Cuando uno va haciendo satisfacción y topas un proceso, pues claro, tú mides reembolsos, tú mides en mi lado reembolsos, servicio al cliente, contact center, cualquier área, ¿no es cierto? Entonces sabes que te tocó a ti ese dolor. Pero cuando ya ves el NPS relacional, que como indicaba Sol, es el básico, porque luego te viene esfuerzo, te viene los economics, hay un montón de que apalancarse, pero el NPS es como el básico, el que te da el norte de qué están diciendo los clientes con la marca. ¿Cómo tabulamos esa información? O sea, hay alguien que tiene que entrenarle a un humano a decirle, lee este comentario y esto, nosotros hemos armado dimensiones de producto, marca, interacción. Entonces, si un cliente habla de el producto, no sé, el deducible no me gusta, producto. Si me dijo el contact center no me contestó, interacción. Pero si me dice, no, ¿sabes qué? Sé que Salud es una marca fuerte en el mercado, marca. Y comienzas a segmentar esto, es como que bien difícil y se convierte en un trabajo que a veces es inalcanzable. Entonces, tenemos que agarrarnos de la tecnología. Y hay ratos en los que ya la inteligencia artificial, la empresa con la que yo estoy, ya entró en inteligencia artificial, ya solamente tengo que decir algo y me comienza a mandar las dimensiones. Entonces, sí se viene esa parte en la que vamos a poder medir y tener información, pero ¿qué hacemos para personalizar la atención? ¿Qué hacemos con esa información que nos va a ayudar mucho a la tecnología, pero que tenemos que sumarnos a poder hiperpersonalizar la experiencia del cliente tomados de la mano de la tecnología? Hay personas, yo decía lo de la pandemia, porque el arquetipo y la edad digital juega un papel muy importante en cómo atender al cliente, pero nos topamos con gente mayor que la tecnología y dicen, a mí póngame un chatbot, póngame esto y yo lo hago. Pero hay gente que no lo hace todavía y todavía busca la llamada telefónica, el que venga a ver presencialmente, mándeme por correo. Entonces, vamos a tener que irnos adaptando a la nueva tecnología que se nos viene, sin dejar de personalizar la atención. O sea, tenemos para todo el mundo y tenemos que llegar a ese punto en el que decimos, la gente nueva, las nuevas generaciones vienen con otra cultura de servicio que con ellos facilita tecnología. Pero todavía tenemos clientes, nuestros adultos mayores, en los que quieren el abrazo, el que les escuches, el que les atiendas y no hay que dejarlo hacer. Entonces, tenemos que tomarnos de la mano de la tecnología y buscar en cada proceso la mayor parte de personalización que podamos hacerlo. Gracias, Eli. Yo voy a rescatar dos temas que mencionaste importantísimos y bueno, clasificamos hoy los verbatims con un modelo predictivo que cada vez se hace muy corto a lo que requiere el negocio, pero ya ese paso que han dado de pasar de una clasificación manual hacia una clasificación a través de inteligencia artificial es muy importante porque eso creo que el procesamiento manual es lo que debe desaparecer de los equipos de experiencia de cliente. Pero también Saludza ha trabajado y ha venido trabajando en un tema de hiperpersonalización. Hoy tenemos un módulo de perfil de cliente que de alguna manera lo utilizamos creo que no está explotado al máximo, pero ya ha permitido tener grandes resultados de alguna manera en renovación, en llamadas específicas a un segmento, a un arquetipo. Creo que es hacia allá donde vamos. Creo que el tema del procesamiento con tecnología, la hiperpersonalización, son de los puntos que hay que comenzar a trabajar, creo que en el corto y mediano plazo con la tecnología que disponemos. Raúl, quiero también comentarte y preguntarte sobre
¿cómo gestionar los clientes y los procesos después de medir esta voz de cliente? Ustedes tienen un tema importante donde se trabaja ya en comités de experiencia de cliente. Cuéntanos un poco cuáles son esas mejores prácticas de cómo ir gestionando la voz del cliente para que no nos pase lo que nos dice Eli y solo quedarnos con un número. A ver, es súper importante porque si mides y no gestionas, no sirve para nada. Entonces, si mides, antes se decía lo que no se mide no existe. En experiencia del cliente, lo que se mide se debe gestionar. Y eso es importante. Y coincido con Eli en el tema de esto de meterle a la tecnología mucho a este tipo de programas. Pero, ¿qué pasa? Para poner un ejemplo, uno de los factores muy importantes y que los tenemos a la mano y que son manejados por nosotros es la cercanía con el cliente, la cercanía humana, la cercanía física. Si bien es cierto, tenemos nuevas generaciones que están probablemente acostumbradas a una experiencia muy digital, muy impersonal, creo que no debemos perder jamás ese contacto personal que debe haber. Trabajando en omnicanalidad, ¿de acuerdo? Pero nunca perder ese contacto, ¿cierto? Nosotros somos un banco que tiene alrededor de 400,000 clientes, pero durante nuestros 30 años de vida nos damos cuenta que hemos implementado una forma de cercanía tan importante que hemos adherido alrededor de 1.600.000 clientes que no tenían la asistencia de la banca, que nadie les daba crédito, que era imposible que pueda pisar el hall de un banco, ¿no es cierto? Y qué interesante que es esto, porque de ese 1.600.000, a lo mejor el 53% son mujeres. Y mediante esta voz del cliente nos damos cuenta que son las mujeres el elemento fundamental, que nos aman y que agradecen siempre haber tenido la oportunidad de obtener un crédito para poder gestionar la economía del hogar con sus microempresas, etcétera. Entonces, esto es súper importante porque todo lo que te estoy hablando y todo lo que les estoy diciendo es un punto de discusión en los diferentes foros internos del banco en donde participan las diferentes áreas de dirección para que se den cuenta de lo que está pasando. La voz del cliente te dice, mira, tenemos el 80% de clientes que te felicitan, pero por esta razón, y tú no lo sabías, y te felicitan porque hiciste algo automáticamente que te brindó cercanía. La gente necesita eso. Entonces sí podemos gestionar la cercanía, podemos influir en el colaborador con un programa de reconocimiento muy puntual, sencillo, pero a tiempo, en el cual pueda decirle, lo que estás haciendo es correcto, lo vamos a hacer mejor, y hay cosas que están mal que todos los vamos a mejorar, no específicamente. Entonces, esto nos ha permitido, sin embargo, de ser uno de los pioneros en la industria de la microempresa, no solamente en el país, sino en Latinoamérica, y ser los que se caracterizan por esa relación personal con los clientes. Y rescato un tema importantísimo que dijiste, ¿por qué nos felicitan? También la gestión no solo tiene que ir con los detractores, sino también entender qué valores y qué atributos buenos tiene la organización y eso saberlos explotar. Y si es que identificas el punto de contacto, convertirlo en un efecto wow. Pues creo que ese también es un punto que quiero rescatar, el gestionar a los promotores y a los neutros, pero sobre todo a los promotores, entender por qué estamos haciendo bien. Sol, para cerrar, ¿cómo ves la evolución de experiencia de cliente? Estamos hablando de tecnología, pero ¿cómo ves hacia dónde vamos en cuanto a experiencia de cliente? Siento que ya se habló de esta suma de tres cosas. La una es la personalización, ¿no es cierto? Para mí ahí está la mejor experiencia justamente en esta era tan digital. La contradicción es que la gente está buscando marcas más humanas, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar justamente a través del análisis de datos, entender qué es lo que quiere la persona, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de centros comerciales, yo tengo que llegar a determinar que, por ejemplo, Adair es, por decir, un corredor de maratón, que tiene tantos hijos, que a los hijos les gusta tales cosas, ¿no es cierto? Que cuando viene el Día de la Madre,
a la esposa le compra tal cosa, ¿no es cierto? Y un poco anticiparme justamente a eso y poder brindarte una experiencia en torno a esa dinámica que tú tienes. Entonces, la personalización para mí es el primer paso del futuro, ¿no? El segundo es la omnicanalidad que también se ha mencionado, y es que esta experiencia unificada a través de los distintos canales, tanto los digitales como los presenciales, ¿no? Cómo debe existir una coherencia. Y para llegar a eso, hay un nivel de sofisticación tal, porque esa conexión entre el un punto y el otro, lo que tú le dices en las redes sociales, qué pasa cuando llega al establecimiento. Entonces, todo tiene que estar conectado, todo tiene que ser consistente en torno al modelo y a ese mensaje que tú quieres brindar a la gente, ¿no? Y para mí el final también se habló de la digitalización de las empresas. Y no solo en torno a servicio al cliente, sino como un todo. Cómo generas una plataforma digital que te permita hacer muchas cosas, tomar muchas decisiones, ¿no es cierto? Tener toda la información que necesitas. Y hoy hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Se habló de la inteligencia artificial, qué debes hacer, por ejemplo, con el CRM, los chatbots. La unión de todas estas herramientas crean un entorno digital que te permite realmente llevar esta experiencia del cliente a otro nivel. Gracias. Y sí, y creo que hay que cerrar con el tema de, por más que queramos ser rápidos, ágiles, no hay que dejar de ser empresas y marcas humanas, ¿no? Y cercanas. Bueno, pues agradecerles por el tiempo. Quisiera dar paso también a ciertas preguntas que vemos en el chat, así que Marta, te doy el paso ahora para ver si contestamos o trabajamos sobre esas preguntas. Sí, Jair, tenemos aquí alguna que otra preguntita. Mira, nos pregunta Diego Torres, y les pregunta a todos, no lo dirige a uno en concreto, y nos dicen cómo han superado los obstáculos y las resistencias internas que siempre se presentan para mejorar la experiencia del cliente. Creo que hemos contestado un poco, pero bueno, si podemos dirigir específicamente en esos obstáculos, en esas resistencias que nos ha costado un poquito más y qué es lo que se ha llevado a cabo por su parte. En mi caso, sí, como les decía, el tema de la gestión del cambio tiene que ir en paralelo con la implementación del proyecto. Es un proyecto en sí la gestión del cambio, ¿no? Entonces, es lo que yo les decía, es involucrar a todas las áreas desde la construcción, desde la concepción de customer experience que queremos brindar, y ya una vez implementada y establecida, lo que hay que hacer es esta serie de sesiones, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos distintas sesiones, unas que son semanales, que son tráficos, en donde involucramos a varios actores para ver justamente esos problemas que se dan. Y de ahí hay una sesión ampliada, que es un comité donde están casi que todas las áreas de la empresa, ¿no es cierto? Donde ya un poco se mira cómo han sido las implementaciones en torno a esas mejoras, ¿no? Entonces, para mí es tener esta gestión del cambio súper estructurada, o sea, no que sea simplemente una campaña, ¿no? Es un trabajo continuo con varios personajes de la empresa, varios actores, que hay que mapear, hay que además darles responsabilidades, para generar ese orgullo hacia el cambio, saber cómo está impactando el trabajo que tú haces desde tu área para que vayamos justamente encaminados hacia esa experiencia del cliente, ¿no? Y también es trabajar a la interna, a la par, ¿no? Porque si el cliente interno no está motivado, esa falta de motivación se va a transferir al usuario final, ¿no? Entonces también hay que trabajar muchísimo con el cliente interno. Para mí esos serían las soluciones un poco para superar esos obstáculos. Gracias, Sol, qué importante, ¿no? La representación en esas sesiones de todas las áreas para que verdaderamente sea un proceso de transformación cultural real, ¿no? Y la involucración de toda la compañía. Importantísimo. Gracias, Sol. Gracias, Diego Torres. A ver, teníamos algo más por ahí, Jair. Dice, muy interesante lo mencionado. ¿Podrían compartir un ejemplo específico
¿Cómo conseguir que las gerencias de otras áreas se involucren más allá de revisar los indicadores? Si ¿Cómo quieren, conseguir la involucración? Bien. Es- Yo te puedo contestar algo porque tiene relación en lo que había contestado Sol. Es una lucha interna de este tema. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar en las competencias que tenemos con el talento humano de la gente, ¿no es cierto? Ujú. Estamos en una empresa de servicios, tenemos que tener la gente con competencias de servicio Claro. específicas. Pero lo más importante es, número uno, identificar en qué momento participan ellos en ese camino, en ese journey del cliente y la importancia de su participación y de la satisfacción y la recomendación de ese cliente final. Pero el tercero, la celebración, involúcralo. Involúcralo en la celebración de los hitos conseguidos con respecto a la experiencia del cliente. El involucramiento hace que todo el mundo participe de esa forma y empieces a romper esas barreras y esos bloqueos y todos empiecen a trabajar en conjunto para el bien específico que es el cliente. Finalmente, este está centrado ahí y tú dependes de él específicamente. Estupendo, muchísimas gracias, Raúl. Creo que hay algo más. Nos dice, ¿pueden por favor indicar cómo que... Dice, gracias Santiago, nos dice a todos, gracias por compartir su conocimiento. ¿Pueden por favor indicar cómo equilibran la implementación de nuevas tecnologías con la necesidad de mantener un toque humano? Hablábamos de la importancia, ¿no? Y la tendencia existente a día de hoy con la importancia de marcas humanas, ¿no? Dice, con la necesidad de mantener un toque humano en las interacciones. Y les repito un poco porque sí que dice, ¿cómo equilibran la implementación de nuevas tecnologías con la necesidad de mantener un toque humano en las interacciones? Eli, para Gracias. que Ahí, nos ayude. ahí voy a extraer un poquito de lo que Sol ya nos comentó, y Sí. es que tenemos que escuchar al cliente. Esos verbatims de lo que el cliente nos va diciendo es muy importante, porque en esa información tú tienes qué clase de cliente quiere trato humano y qué clientes son los que ya quieren irse digitalmente. Entonces Claro. tú comienzas a equilibrar el momento que conoces tu cliente, su arquetipo, su edad digital, qué nos está diciendo, qué procesos definitivamente los puedes transformar en digitales y cuáles no. Nosotros en Salud S.A. Nos movemos mucho, vamos innovando, le vamos a apostar ahora por tener inteligencia artificial en el contact center, y hay transacciones que el cliente las quiere así súper rápido, no necesita mucha información, que son las que vamos a trasladar. Pero ya cuando yo quiero saber sobre mi cirugía, sobre mi proceso de reembolso, la parte técnica médica se queda para el humano. Entonces, una vez que tú mapeas, haces el Customer Journey y sabes los momentos de verdad y en cuáles estamos generando dolor o esfuerzo, son en los que tienes que ir a complementar y decir, oye, esto lo puedo automatizar, liberar manos, no tiene que ser escalable en el gasto, ¿no? Experiencia del cliente no es que tiene chequera abierta, tiene sus indicadores y tenemos que ser consecuentes, tiene que tener rentabilidad la compañía, porque si no, ¿a quién le damos experiencias? Entonces, uno tiene que ir automatizando aquellas tareas que son de esfuerzo bajo para el cliente, que solo requiere un clic, una información, y dejar los momentos de verdad para las personas, o sea, para que un humano lo atienda. Automatizas procesos que no te generan valor en el cliente. Uno tiene que aprender a priorizar y saber qué le genera valor al cliente. Hay tareas repetitivas que lo hacemos humanos, aplasta y haz del enter el contrato, emite el contrato manualmente, digitaliza esos procesos y libera manos para poder atender presencialmente. Entonces, ahí vas equilibrando. Automatiza procesos que los puedas hacer que son repetitivos y personaliza esos momentos de verdad del cliente. Es la manera como en Salud S.A. lo hacemos. Fundamental la personalización, Eliana, en este caso, claro. Saber qué es lo que el cliente, específico cliente necesita en qué momento, ¿no? O incluso pues el propio arquetipo de cliente. Y es regresar a ver en qué mercado estás, o sea, qué es lo que necesitas. Nosotros, aplaudo mucho la parte de esos microcréditos, que es cierto, yo me acuerdo más chiquita, en el que sí oía el banquero solidario. Entonces uno decía, wow, o sea, es como, sí, te llega y te queda y te graba. Eso es lo que va generando las experiencias que vive con la marca.
Y nosotros, yo soy otra que va así diciendo, respeto mucho todos los mercados, pero en mi lado es la etapa de estoy enfermo y necesito que me devuelvas lo que yo gasté en mi enfermedad. Yo restituyo gastos médicos, entonces esa partecita que para mí es el momento de verdad más importante cuando el hijo está enfermo, cuando me voy a operar, uno no arma maleta para irse a operar a un hospital con la misma magia que arma para irse de viaje, a disfrutar unas vacaciones. Entonces, es identificar súper bien esos momentos de verdad dentro de tu negocio, dentro de tu compañía, a cuáles no les puedes dejar que la inteligencia artificial te dé atendiendo. Correcto, humanización, ¿no? En el momento concreto, en ese momento memorable que al final va a ser, ¿no? Porque es de una relevancia increíble. A ver, que sigue habiendo preguntas, señores. Dice, no, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo que sí que podemos. Vamos a ver. Dice, hola Ruth a todos. Hola, ¿tienen algún formato, esto es muy específica, algún formato para pagar a la fuerza de ventas de acuerdo a la experiencia o seguimos pagando bonos por venta? Es como muy específico de ventas. No sé si se animan. Si quieren, yo puedo contestar una parte y de ahí le doy el paso a las personas que consideren. Bueno, normalmente nosotros cuando trabajamos en el manejo de indicadores, hay dos tipos de indicadores importantes. El uno es la remuneración variable y el otro es la evaluación de desempeño. Creo que una de las fortalezas que puede llegar a tener un área de experiencia de cliente es incluir indicadores de experiencia de cliente dentro de la remuneración variable y dentro de la evaluación de desempeño. Por ejemplo, incluir el NPS a nivel relacional, el NPS relacional a toda la organización, transversalmente a todos, seas de primera línea o seas del director general. Pues bueno, el incluir el NPS dentro de esa remuneración variable es parte de. Pero también hay otros casos, por ejemplo, tus indicadores funcionales, como por ejemplo las ventas. Sí, es importante y es el core por lo que estás trabajando ahí, pero también puedes por ejemplo, tener el tema de algo que genera reprocesos. La venta muchas veces, una mala venta genera reprocesos. Pues bueno, ese es otro indicador de experiencia, porque si haces una mala venta, estás generando malas experiencias hacia los clientes. Los indicadores entonces de venta tienen que considerar indicadores de experiencia de cliente, pero también tiene que considerar o tener el enfoque en restituir o medir lo que esté generando malas experiencias a nuestros clientes como reprocesos. Entonces, desde mi punto de vista, sí hay que hacer un ajuste y tiene que incluir estos dos enfoques, ¿no? Cómo gestionar buenas experiencias y la experiencia al final generada, como por ejemplo el NPS, que puede ser parte de tu remuneración variable. Estupendo, yo creo que ha estado completamente respondida la pregunta. Y ya por último, apurando muchísimo, ¿creen que es necesario AYBY? Bueno, pregunta a todos, ¿creen que es necesario tener una persona en cada área para poder contagiar a todos sobre la experiencia de cliente? ¿Creen que esto es esencial, esto es importante, es necesario? Como yo les decía ahí en gestión del cambio en el programa, esa es una muy buena práctica dentro de gestión del cambio. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos embajadores de cultura en cada una de las áreas. En cada uno. Y cuando hay un mensaje estratégico a comunicar en torno al cambio, lo hacemos a través de estos embajadores de cultura, ¿no? Entonces yo diría que funciona súper bien porque además hay que escoger al embajador pensando en aquella persona que es como un líder de opinión dentro del equipo, a esa persona a la que le escuchan, ¿no es cierto? Entonces se vuelve mucho más efectivo porque sabemos que esa persona nos va a ayudar a contagiar al resto del equipo lo que queremos cambiar. O sea, yo diría que sí es una muy buena práctica. Yo puedo aportar algo de María Sol, lo que dice. Este embajador, por ejemplo, en lo que hacemos en la institución es una encuesta de satisfacción y recomendación del servicio interno. Y obviamente el servicio interno va a tener los postulantes a estos premios de cada una de las áreas. Entonces, estos ganadores, estos que están en el ranking, precisamente están en el ranking porque son los que motivan a los demás para que haya un buen servicio. Por lo tanto, ahí tienes el insumo humano
que hará de que la organización los tome en cuenta como estos embajadores que decía la Sol, para que pueda hacer que la cultura de servicio al cliente, que la cultura de la experiencia del cliente, que la cultura colaborativa específicamente sea regada por toda la organización. Fantástico, pues utilizarlos como portavoces, ¿no? Y representantes de cada una de las áreas e inspiradores. Bueno, pues les felicito por el espacio. Muchas gracias. Es el último mensaje que recibimos y que podemos atender en el día de hoy. Pues igualmente les agradezco. No tenemos ya tiempo para mucho más. Muchas gracias, Jair, por tu moderación y por liderar el espacio. Por supuestísimo, agradecerles a los panelistas, a Sol Meneses, a Raúl Santana, a Eliana Salazar, por compartir generosamente sus experiencias. Bueno, me encantó muchísimas de las participaciones que tuvieron, que las tengo ahora mismo en mente. No me da tiempo, quería reproducirlas, pero ya estamos fuera de tiempo. Muchas gracias y por supuesto también agradecerles al resto de las personas que han estado muy participativas, las personas que han asistido y nos han acompañado en el día de hoy, y esperamos pues eso, que haya sido fuente de inspiración para todos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.